En un mundo donde pensar es un privilegio, dejar pensar es un derecho y hacer pensar es un desafío, llegamos a usted con esta reflexión que le invita a meditar sobre temas relevantes. Permítanos unos minutos de su tiempo y reflexionemos. Reflexiones con Hugo Melvin Aldana Jr. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos listos para continuar reflexionando en este día tan especial. Estamos hablando acerca del carácter y cómo es de importante y necesario el poder bregar con él, porque de su correcta aplicación en la vida tendremos éxito o no. Así es entonces, amigos, que cuando hablamos de nuestro ser, en estos programas anteriores hemos indagado acerca de lo que es el carácter. Y sí, claro, para poder entenderlo debemos colocarlo en el marco del ser. En el ser o en la personalidad, el término ser nos ayuda para ver estos tres componentes de nuestro ser, a saber, el temperamento, número 2 el carácter y 3 la personalidad. El temperamento como esos rasgos que heredamos de nuestros padres y que son tan importantes porque de ellos depende, de esos rasgos del temperamento, en la manera en cómo nosotros vayamos a funcionar en la familia, en la sociedad. Y luego el carácter, que no es heredado, sino que es formado, y vamos a estar hablando de cómo es que se forma, las instituciones que lo ayudan. Y tercero, la personalidad o nuestro personaje, la persona que nosotros conocemos al exterior. Y decíamos en los programas anteriores que hay personas que son contratadas por sus extraordinarias aptitudes, es decir, saben desempeñar un trabajo, lo conocen, lo saben hacer bien, pero por el carácter de deshonestidad, de, no íntegros, la falta de integridad y otros asuntos más del carácter, permiten que esta persona, en vez de ser promovida para algo mejor, sea descalificada, no porque no se le reconozcan sus aptitudes, pero sí se le señalan sus pésimas actitudes. Por lo tanto, nosotros no podemos ir por la vida diciendo, así soy, esta es la suerte que me tocó y no puedo salir ni hacer otra cosa. Es completamente todo lo contrario. Podemos bregar con esto. Entonces, si nuestro personaje tiene cierta relevancia, pero nuestro carácter está deformado, siempre nos va a traicionar. ¿Recuerdan ustedes la canción popular que decía en su estribillo, tropecé de nuevo y con la misma piedra? Claro, algunos van a decir, eso no es cristiano. No es porque lo sea, es por el hecho de que es una frase que nos ayuda a entender que hay muchas personas que constantemente están equivocándose por las mismas cosas. Y hubo algo que me sorprendió mucho de un terapista familiar que me dijo en cierta ocasión que los errores que yo he cometido, todos se parecen. Y que la única diferencia es el lugar y la fecha y las personas con las que cometió sus errores. Pero todos se parecen, y al hacer algo que los terapistas hacen siempre, que es la línea del tiempo, es decir, trazar una línea desde nuestro pasado hasta nuestro presente y empezar a indagar en aquellas fallas que hemos cometido alrededor de los años, nos daremos cuenta que nuestros errores se parecen. Y cuando hice ese análisis y me di cuenta que era verdad, entonces no tuve más que no solo aceptar aquella realidad, sino el hecho de que se puede tener cambios significativos si trabajamos para que nuestro carácter cambie. Así, entonces, nuestras buenas aptitudes serán embellecidas por las correcciones a nuestro carácter
y de esa manera entonces nuestro personaje será diferente. A mí me pareció un detalle no menor, un detalle significativo, porque muchos a veces dicen que no vamos a poder cambiar porque así somos, y la verdad es que sí se puede cambiar cuando uno entiende el asunto. Como dice el texto, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esa es la traducción de Romanos capítulo 12, los primeros 2 versos, donde dice el texto que hay que cambiar nuestro entendimiento. La traducción en lenguaje actual traduce y nos presenta esta traducción: cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y esto verdaderamente es muy interesante. Ana Frank nos dejó escrito: a la gente no se le conoce bien hasta que no se ha tenido una verdadera pelea con ella. Solo entonces puede uno juzgar el carácter que tienen. Así entonces, queridos amigos, que cuando hablamos del carácter son esos rasgos que nosotros adquirimos mientras estamos viviendo. Es la suma total de esos rasgos que se adquieren cuando uno es niño, cuando uno está pequeño. ¿Y qué pensar de cómo los adquirimos? Bueno, tenemos que entender que hay como mínimo, y digo como mínimo porque al rato pudiesen haber más, esto no está escrito en piedra, pero hay 3 instituciones que son fundamentales para que uno pueda tener una formación de carácter importante. Y sobre todo, para usted que tiene hijos menores de edad, que tiene hijos pequeños en la primaria, quiero decirle una joya, de verdad. La edad de sus hijos cuando están pequeños, es decir, los primeros 5, los primeros 10 años, hasta los 12, que por ejemplo en el mundo judío a los 12 se hacía la presentación del niño, porque pasaba del control materno para pasar al control paterno, fíjese, a los 12 años. Entonces estos 12 años eran altamente significativos para que un niño aprendiera los valores que lo iban a cobijar en el resto de su vida. Ahí es donde se aprendían o se aprenden los hábitos de aseo, ahí se aprenden los hábitos religiosos, ahí se aprenden los hábitos culturales. Es desde pequeños que las personas se nos marca de manera positiva o de manera negativa. De hecho, eso de carácter, nuestros amigos de la imprenta entienden bien lo que es un carácter, porque un carácter es una letra, un carácter era o es algo que sirve para marcar el papel o marcar la pieza donde se va a imprimir alguna imagen. Ese es el carácter, es decir, esos rasgos que van a dejar plasmado en un papel o en un material aquellas cosas que le van a servir a la persona para leer o qué sé yo, qué imagen quiere plasmar. Pero de ahí es donde viene la palabra carácter para el menor. Entonces, los primeros 12 años de formación son definitivamente que fundamentales para que la persona pueda aspirar a algo más. Si usted se da cuenta, cuando los niños o todas aquellas experiencias que usted haya tenido en su niñez, las puede recordar, sobre todo las traumáticas. La vida feliz a veces no deja las marcas tan nefastas, o no deja marcas nefastas en la vida de nadie. No, la vida feliz permite que la persona se desarrolle con alegría, con felicidad.
pero todo aquello que se convierta en abuso, en trauma, serán detalles que las personas arrastrarán toda su vida. Y es importantísimo que nosotros como padres de familia lo entendamos para que podamos darle el tratamiento adecuado a nuestros hijos, sin que se les lastime, sin que ellos sientan que se les está atropellando. Eso es algo que no ayuda, es algo que no beneficia a nadie. En el mundo de los terapistas, de los psicólogos, le llaman a esa parte de los traumas la nominación. Por ejemplo, cuando un padre le dice al hijo que es tonto, que es un necio, y otros lo tratan con otros adjetivos aún mayores, de animales, ¿verdad? Entonces, esos detalles son negativos para la vida del menor. Y el carácter se está empezando a formar, de tal forma que si a una persona le dicen que no es capaz de hacer algo, aunque lo sea, nunca lo creerá, porque hubo alguien que le estuviese repitiendo que no servía para nada y que no era una persona valiosa. De ahí la necesidad de ser balanceados entre una corrección saludable y también un maltrato físico, o un maltrato psicológico, o un maltrato emocional, qué sé. Todo aquello que lastime la vida de una persona es algo que no va a servir. Ahora, nosotros que ya estamos adultos, podemos decir que ya entendemos por qué razón estamos actuando de la manera que lo hacemos. Porque sabe que hay personas que van por la vida lastimando a otros, porque vienen lastimados y así lastiman. Lo que esto conlleva, amigos, es que el Señor, o sea, la provisión de Dios, no es solamente el perdón de nuestros pecados, que eso ya es suficiente, yo creo, sino que todavía nos corona, dice el texto, de favores y misericordias, dándonos también la limpieza de nuestro corazón y nuestras emociones. Hay suficiente escritura para decir que Él también quiere sanar nuestras emociones, quiere sanar nuestro interior. Porque si somos bendecidos, bendeciremos. Y si estamos en desgracia, también le haremos desgracia a la vida a las personas que están cerca de nosotros. Por eso es tan necesario saber no solo cómo se forma y dónde se forma, sino darle esperanza a toda aquella persona que quiere cambiar. Si usted es una persona que ha tenido la costumbre de decir: yo no puedo cambiar, soy así y así voy a morir. Bueno, usted mismo se está cerrando la puerta a una posibilidad de cambio. Se está cerrando la puerta a una posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y le aseguro, se lo aseguro, hay manera de poder revertir todos aquellos traumas o aquellas desgracias que nos han venido en la vida. Y que nosotros podamos tomar una nueva actitud y decir: yo sé que Dios me ama y que puede y tiene todos los recursos para que yo pueda ser feliz. Entonces, el hogar, por eso se llama hogar, viene de la palabra o del término hoguera, que es el calor donde en tiempo de frío, donde tiempo de peligro puede estar. Ahí crecemos, ahí comemos, ahí nos educan. Es un taller el hogar. La otra institución que nos ayuda en la formación del carácter es la escuela. Si la casa, si el hogar prepara a la persona para la vida, dándole todos los valores, la escuela le da a la persona los valores suficientes para pulir sus aptitudes y así servir a la comunidad. El hogar prepara para la vida. La escuela prepara para servir en la vida. Y luego está también la iglesia, que tiene que ver con el reino de Dios. Todos los valores que están establecidos en la palabra de Dios, que deben ser los que nos ayuden, que deben ser los que le dan sentido a la vida, los que ayuden al hogar, los que ayuden también a la escuela. Los valores fundados y fincados en la palabra del Señor. Así, el hogar forma para la vida, la escuela forma para servir en la vida y la iglesia forma para vivir en la sociedad y nos prepara también para la eternidad.
porque tenemos claro que tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para vivir y desarrollarnos y un tiempo para morir. Ese es un principio de la biología. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren? Pues eso no es un asunto que viene de la biología. La palabra de Dios ya lo tiene bien claro esto, y todas las personas un día vamos a morir. Por lo tanto, si el hogar nos prepara para la vida, siendo personas educadas, la escuela para servir en la vida y la iglesia para la eternidad, entonces los gobiernos no deberían de tener ni cárceles ni tantos agentes de policía, porque la gente se comporta debidamente. Pero lo que vemos no es eso. Lo que vemos es completamente lo contrario. Lo que esto significa es que los hogares han dejado de tener la función que les corresponde, y en muchos casos se han convertido únicamente en los lugares donde les dan de comer a la gente, a los menores, pero no donde les dan la educación. Se ha trastocado los principios fundamentales de la paternidad, de la maternidad, y hoy estamos sufriendo esos problemas. Las escuelas, por ende, también tienen bastantes dificultades para poder ayudar en la formación de los hijos, porque muchos de esos hijos ya vienen con malas costumbres desde sus hogares, y la iglesia sigue predicando el mensaje, pero no es necesariamente la institución que se libre de no haber cometido errores. Pero la verdad es la única institución en la tierra que está buscando que se predique bajo los valores de la palabra de Dios. Ahora, es muy difícil cambiar una sociedad, si no diría yo que es complejo, porque si estas instituciones, el hogar, la escuela y la iglesia fallan en su labor, entonces todo se nos viene abajo. Los muchachos salen mal formados de las casas, salen mal formados de las escuelas, y a la iglesia pues ni la toman en cuenta, y entonces ahí estamos con ese montón de personas creciendo, sirviendo a la comunidad porque fueron a la escuela, pero no necesariamente con los valores que se necesitan. Y ese es un problema bastante serio. Nos quejamos, por ejemplo, de tener malos políticos, pero poco nos quejamos de del mal trabajo que se está haciendo como padres. Y usted me va a decir, pero cada uno cría a sus hijos como puede. Claro, yo no le estoy diciendo que es usted el mal padre, solo estoy hablando de lo que vemos, de las noticias, de las estadísticas, de los números, de los temores que tenemos, de la delincuencia que se ha desatado casi en cualquier país de América Latina, de los grandes problemas políticos que tenemos, de los problemas en el deporte, de los problemas en lo religioso, de los problemas que hay en todas partes. Hoy hablar de corrupción, hablar de asesinar, hablar de pandillas, hablar de todas esas agencias del mal que trabajan en la sociedad, se ha vuelto tan normal. Al principio nos escandalizábamos por ver un pajarito muerto, después nos escandalizábamos por un perro, ahora ya no nos escandaliza ni ver a la gente tirada en las calles. La gente como que nos hemos acostumbrado a un sistema fallido, y hablamos de gobiernos fallidos, y claro que en muchos sentidos muchos gobiernos son fallidos, han tratado pero no han podido, pero también tendríamos que hablar de hogares fallidos, de escuelas fallidas, de iglesias fallidas, etc. Pero ¿por qué estoy hablando de esto acá? Porque podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad, podemos cambiar el rumbo de nuestro país, de la sociedad, donde quiera que nosotros nos encontremos. Podemos hacer cambios significativos si empezamos a influir positivamente en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia y en nuestras emociones. Si podemos nosotros darle lugar a Dios en nuestra vida, pero también educarnos, y que los hogares empiecen a ejercer su lugar, su trabajo, porque de lo contrario estaremos teniendo muchas dificultades para poder salir adelante. Se oye de muchas cosas que vienen al mundo, pero yo creo que podemos rescatar nuestro mundo si cambiamos de actitud. Me gusta mucho lo que dice el texto de 2 de Pedro 1,
3 al 8, que a nuestra fe le tenemos que añadir el conocimiento que es necesario para que también podamos tener dominio propio, podamos perseverar en la sumisión a Dios y tener afecto fraternal, porque si así lo hacemos, vamos a ser muy productivos y muy útiles, y al fin eso es algo que todos queremos. Alfonso Carr nos dejó escrito: todo hombre tiene 3 variedades de carácter: el que realmente tiene, el que aparenta y el que cree tener. Así es entonces que si queremos en realidad hacer cambios, sí podemos. Las personas lo que hacen cada 4 años es pensar que habrá un cambio en nuestro país porque cambiemos el gobierno. Y hay frases desafortunadas como la que dice que el cambio de gobierno es simplemente para tener en 4 años a nuevos ricos en el país. Algunas veces eso es verdad, otras veces no. No debemos señalar a uno o a otro, pero el problema es que mientras el hogar o los hogares sigan produciendo personas con falta de carácter, con falta de honestidad, ese seguirá siendo un problema. No es la política en sí el problema, sino lo que la misma sociedad produce. Y la gran pregunta es, como decían unos políticos en Sudamérica, ya nos toca a nosotros, decían algunos candidatos a la presidencia de unos países, ¿verdad? Ya nos toca a nosotros. Pero ese ya nos toca es como quien dice: ustedes ya estuvieron robando, ya les tocó su turno y ahora nos toca a nosotros. Y yo le pregunto a usted, si usted estuviese donde hay recursos, ¿usted no robara? Y podría ser que me diga que no. Yo le preguntaré: ¿ya pagó su boleto de ornato? ¿Ya pagó usted los aranceles que corresponden a sus tributos de la alcaldía, de la nación? Es bien triste, pero en nuestros países la gente no está acostumbrada a pagar sus impuestos. Nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Y la gente tiene ese problema siempre de buscar la manera de hacer trampa para sacar mejores dividendos de otros. Y no lo estoy acusando a usted, ni digo que yo sea una persona mejor que nadie. No, estoy completamente todo lo contrario. Lo que estoy tratando de hacer ver es el hecho de que estas faltas que cometemos como sociedad ensucian, por así decirlo, el ambiente con personas que van a la política, a la medicina, a la abogacía, al ministerio y a todas las áreas, pero sin que nuestro sistema se esté purificando. ¿Y cómo es la manera de purificarlo? Pues necesitamos empezar a cambiar los hogares. No vamos a cambiar porque se cambie de bandera política. Se va a cambiar cuando hayan hogares produciendo diferentes tipos de personas. Y estas personas tienen que ser gente de bien. Pero imagínese usted a niños que ya les regalan desde los 4 o 5 años, les están regalando pistolas de mentiras, ametralladoras, todo de mentiras. Les compran juegos de Nintendo, de violencia, de matar. Y dicen, no, ese no es el problema, porque los juegos no son el problema. Y yo creo que tienen razón, los juegos no son el problema. Quien construye para la venta de los niños las pistolas no son el problema. El problema son los padres que no son responsables y que no están educando a sus hijos. Ese es el problema. El problema no es la escuela en sí, sino aquellos maestros que en vez de enseñarle las letras del saber o los números o las materias adecuadas, no llegan a trabajar, no dan sus periodos completos y están siempre esquivando su responsabilidad docente.
porque lo único que les interesa es ganarse un dinero. También es responsabilidad del alumno que en vez de hacer todos sus horarios de clases, no va y medio va sacando las notas para tratar de avanzar. Y así, mis amigos, podríamos decir de todo. Mire usted la gente que va a la iglesia, que sabe que el servicio empieza a las 7 o a las 7:30 de la noche, pero se da el lujo de llegar a las 8. Es una irresponsabilidad, es una falla en su carácter y hay que llamarle por el nombre que es. Porque a su trabajo no llega tarde, pero a la iglesia sí llega tarde. Entonces ese es un punto negro. Es una mala costumbre. ¿Y qué es lo que está enseñando a sus hijos así? Está enseñando a comportarse de la misma manera. Entonces, si las personas no recapacitamos y no hacemos un análisis de nuestra vida, pues no vamos a poder tener los cambios que se necesitan. Se necesita hacer cambios profundos en nuestra vida para que empecemos a ser diferentes. Si queremos resultados diferentes, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Sabe cuánta gente va a la iglesia? ¿Desde cuándo? Tienen años yendo a la iglesia. Pero los años no dicen lo mismo de la calidad moral de la gente. Son personas que no hacen como se les ha pedido que hagan, como Dios quiere que hagan las cosas. Con razón, usted, por ejemplo, se puede ver muy bien, pero muéstreme sus antecedentes penales y policíacos. ¿Por qué le piden esos antecedentes a la gente? Porque quieren ver si su vida ha sido una vida intachable. Y hay gente que dice, amén, gloria a Dios, se viste bien, luce bien, pero mírele el récord. Mírele cuántas veces han cometido fallas y faltas. Y por eso le digo que el carácter se puede enderezar y Dios puede ayudarnos a enderezarlo. Definitivamente que sí, pero tiene que haber en el corazón de cada persona, debe haber la responsabilidad de reconocer las fallas, de reconocer lo que no sirve, lo que no está bueno, para que a la misma vez podamos nosotros tener cambios significativos en la vida. Yo espero que la reflexión de hoy le pueda servir, le pueda ayudar para que podamos hacer cambios significativos en nuestra vida, de tal manera que podamos ser mejores cada día. ¿Le parece si mañana nos volvemos a encontrar en esta emisora a la misma hora? Para que así sigamos reflexionando en estos temas tan importantes para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y nos escuchamos mañana. White Lyman Moody dijo: si cuido mi carácter, mi reputación se cuidará sola.